Yo soy Conchi, me llamo Conchi y con otras chicas más formamos un grupito que estamos encargados del Museo de la Fiesta. Alguno habréis estado a verlo, ¿no? El Museo Festero, que está en el Palacio. Pues nos encargamos 4 chicas para darle movimiento al museo, para no dejar ahí lo que está expuesto y no tocarlo. Y vamos, muchas veces este año se ha hecho para los diseñadores y estamos haciendo muchos trabajos, muchas cosas para enseñar a todo el mundo que aquí tenemos muy buenos diseñadores. Y entonces ahora lo que nos queda para completar este ciclo que hemos hecho de diseñadores, pues es que para eso los tenemos aquí hoy, a diseñadores, para que os den una charla y os digan en qué se basan ellos para poder hacer todo esto. Ahora os dirán más adelante. Pero la bomba. Sí, pero ahora tenemos preparado. Y es que han preparado una cosa muy divertida y muy chula. Esto, mirad qué chuli. para que podáis vosotros sobre esto de hacer un traje. De moro, de cristiano, de hombre, de mujer, como queráis. Como queráis. ¿Os atrevéis? Sí. ¿Os atrevéis a prepararlo? Sí. Claro. Pero cada uno el que él... Porque sabéis, el premio, ¿sabéis cuál es? El premio es muy importante. Claro. Porque resulta que de todos los dibujos y los diseños que hagáis, luego se reunirá en el comité de gente sabia y que hará que elegirá al más bonito. Y ese tan bonito Se hará en la ¿Lo haremos en lo haremos en un maniquí. Y estará Imaginaros expuesto qué también en el chulo. museo. Estará Y lo expuesto podrá allí ver. para que todo el mundo Claro. lo pueda ver. Y lo podrá ver todo el mundo, Todo el mundo lo podrá ver. Todo el que vaya allí estará al museo para que ¿Os vean. imagináis que uno de vosotros sea el elegido? Porque el traje se va a hacer. Entonces luego lo repartiremos. Hola, buenas tardes. Como veis, soy María Luisa Esteve Gutiérrez, soy diseñadora. He venido a hablaros de lo que es el tema de diseño y aquí tenemos un plotter en el que se ven algunos de mis trabajos. Yo desearía que vosotros pudierais verlo con detenimiento y que me dijerais qué os parece. Y también, por supuesto, si os gusta el diseño. Y ahora, si os parece, vamos a empezar con el tema y os explico un poquito las cosas del diseño. ¿Os parece bien? El diseño es que tú intentes dibujar lo que a ti te gustaría. Eso es lo importante. Porque a quien no le gusta sacar un traje. ¿Cuántas veces habéis visto una película, por ejemplo, y habéis visto y habéis dicho, ¡ah! Ese traje me lo haría, pero yo me haría esto, me haría lo otro. Y ser mi traje. ¿Cuántas veces? Yo no. Sí. Cuando vemos un traje, por ejemplo, de princesa súper bonito, decimos, ostras, si ese traje me lo pondría. A decir, O cuando vemos un guerrero de estos en cualquier película que vemos, decimos, joder, ese traje yo me lo haría para fiestas. Eso es lo bonito. Vosotros lo habéis visto en imágenes en una película. Pero, ¿y vosotros podéis dibujarlo y decir, mamá, yo quiero que esto, yo sacarlo para fiestas? A lo mejor la mamá os dice que no, que sí. Pero eso es lo bonito del diseño. A ver, a que el niño tenía ¿Tú una qué pregunta. quieres diseñadora? ¿Tú eres diseñadora? Sí, cariño. Sí. Ella es la diseñadora, sí. Y bueno, por lo que Conchi estaba diciendo es eso, el Museo de la Fiesta es precioso. Ellas han trabajado muy duro, porque yo estuve Porque 2 o hay 3 que días con montar, ellas. claro, ella nos ha ayudado. Pero ellas saben perfectamente, han recogido trajes muy bonitos que han salido De en las capitanas, fiestas. que la gente nos va dando para ir cambiando trajes y todo eso. Por eso el museo está en movimiento. Tenéis que ir a verlo todos, Claro, todos. tenéis que ir a verlo, que no lo Tenéis haya que visto, es acercaros muy al bonito. palacio porque de verdad que es súper bonito. Y además se ve el trabajo que han hecho como conquistar España. Porque en realidad, si nos paramos a pensar, las fiestas de moros y cristianos tienen su origen en eso, en cuando los musulmanes llegaron a España, conquistaron la península ibérica y después los cristianos, pues al cabo de 700 años, reconquistaron España. Ahí es donde original, no, diría yo, sino lo más auténtico posible. Y tanto también en los moros. Por eso a la hora de confeccionar el diseño, sí que podéis coger y decir, voy a buscar un libro en el que hayan imágenes, o incluso podéis también en programas de fiestas poner algo, ir cogiendo ideas. Porque claro, no vamos a vestir a una musulmana, por ejemplo, con un miriñaque de estos que llevaban las mujeres. ¿Os acordáis de que algunas que llevaban eso? No, porque no es de la época. Entonces, tenéis que tener en cuenta mucho eso.
saber perfectamente que estamos hablando de una época en concreto y que nuestros diseños tienen que ser lo más auténticos posibles. Y por supuesto, y lo más importante, que vosotros imaginéis y digáis, yo quiero esto. Y este traje de cristiano que quiero hacerme, quiero que lleve estas botas, o que lleve este casco, porque a mí me gusta así. Porque en realidad lo que nosotros ahora queremos hacer con esto que Conchi os ha comentado es eso, ver hasta qué punto vosotros sois capaces. Así que tiene que ser. Hola, soy Teresa, soy también encargada del Museo de la Fiesta. Bueno, esta es de las jefas. Junto con Conchi, Rosana y otra chica que se llama Esther. Bueno, ella ya se ha presentado, es la diseñadora, la que veis ahí, que ha hecho todos esos trajes tan chulos. Pero ahora vamos a poner un vídeo, porque a ver, aquí, de los que estáis aquí, ¿quién ha ido al Museo de la Fiesta? Muy bien, nosotros no lo conocéis. Sí, pero van a ir todos. Pero ahora ya... Claro, sí, no hablamos de todos ello. los cuatro vamos a ir al museo, porque allí estarán Sí, yo tengo la- nuestros trajes. yo para- Estos son capitanes todos. Ahí sí puede ser una película de las fiestas, cuando vayáis al palacio. Así es como estará el traje que gane. Estará en un Exactamente. maniquí como esos. Ahí en el museo, claro. ¿Os imagináis vuestro traje sin un maniquí? Pero van a salir todos. No solamente el que gane, pero sí que estarán todos expuestos en el museo. Sí. Todos los dibujos. En el museo hay cosas muy interesantes aparte de los trajes, Trajes muy antiguos y armamento, incluso hasta un cañón. Sí. ¿Veis? Esos son los trajes oficiales de las comparsas. ¿Veis el de Cristiano? ¿A que lo habéis reconocido? Mira el de Moro. Es que lo habéis reconocido, A ver si conocéis a otro más. ¿Y ese? Venga, va. Este de los ¡Estudiantes! Se va a pasar el de los vizcaínos. Venga, a ver si vemos alguno más y lo reconocemos. A ver. ¿Cuál es ese? Venga, va. ¿Cuál? ¡Marruecos! Mira qué bonito. Son muñecos que están vestidos con los trajes de fiestas, pero que son así como si fueran nazis. Y son súper bonitos, si vais lo veréis, os encantará. Bueno, luego hay unos trajes muy bonitos pintados por distintos artistas de aquí de Onil, que son súper bonitos. Porque pone Timón. Porque es el chico que ha hecho esas muñecas. Es el que ha vestido y ha hecho sus muñecas. ¿Veis lo que os decía yo? Mirad. Ahí seguro que hay dos por lo menos que sabéis cuáles son. Los estudiantes de los vizcaínos. Y el cristiano también estaba. Bueno, este es otro que los valencianos. Y estos son, por ejemplo, esta chica yo le estaba haciendo ya probándole el traje. ¿Ves? Este es otro diseño. Esto era lo que es el diseño, para que veáis, porque aquí os lo puedo explicar muy bien, porque veis, aquí está el diseño detallado por delante y por detrás, ¿no? Vosotros solamente lo tenéis que hacer por delante. Incluso si queréis por detrás decir, oye, es que yo quiero que la capa sea así o así, pues no pasa nada. Por eso me has preguntado lo del torero. Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí en Onil la comparsa contrabandistas no existe y en realidad tú tienes razón, porque lo que es el traje este podría ser como un traje de torero, ¿verdad? Pero es que claro, en Ibi sí que hay comparsa de contrabandistas y también los hay en Villena, también los hay en Alcoy, pero aquí en Onil no, aquí en Onil no tenemos esa comparsa. Solo que claro, como yo diseño para muchos pueblos, pues me pidieron aquí en Ibi y este es de aquí de Ibi. ¿Veis? Aquí estoy yo trabajando, ¿ves? Estoy preparando un boceto, que esto era diseño para ganas. No os olvidéis que el diseño es algo muy bonito, que se queda atrás porque nadie lo ve. Porque seguro que vosotros habéis visto muchos trajes que yo he hecho, pero a que ninguno sabéis que lo he hecho yo. Pero a mí eso no me importa. O sea, a mí no me importa
importa que nadie sepa que yo he hecho ese traje. A mí lo que me importa es que cuando ese traje salga, a la gente le guste. Pero en la escuela de diseño también una de las particularidades que hay es que aquí te enseñan a preparar, a hacer los patrones. Entonces tú, por ejemplo, tú diseñas, pero tú tienes que saber después cómo hacer ese patrón. Eso te da una ventaja, porque tú ya de antemano, cuando estás diseñando una cosa, sabes perfectamente que tú lo vas a dibujar así en la tela, que lo vas a cortar y que lo vas a coser. Y te va a quedar así. No solamente es hacer el diseño en papel, como lo que vais a hacer vosotros. Una vez tienes ya el diseño en papel, hay un segundo paso adelante, que es el hacer unos patrones, que es lo que os estaba comentando. O sea, y entonces calcular, por medio de los patrones tú calculas la tela que necesitas, ¿me entiendes? Una vez tú ya tienes la tela que necesitas, la compras, y entonces ya es colocar los patrones encima de la tela, recortar y empezar a coser. ¿Cuánto tiempo se puede durar? Pues dependiendo de si es un traje que tiene muchas cosas, o dependiendo si es muy sencillo, pero un traje puede tardar perfectamente un mes o más de un mes. Saben perfectamente ya el proceso que se requiere para hacer un diseño. Hemos hablado al respecto, hemos explicado también un poco lo que son las fiestas para que ellos estuvieran al tanto y supieran, porque muchos de ellos las desconocían, no las habían visto nunca, algunos sí, otros no. Entonces hemos hecho un pacto de que este año todos van a asistir a verlas por lo menos, porque claro, si no las ven, no pueden saber si les gustan. Entonces es una cosa muy importante. Hemos quedado de acuerdo. Señor, súper guay. Cuando se presente el libro de fiestas, entonces ahí se dirá quién ha ganado y aparte se verá el traje hecho en tamaño natural por el que ha ganado. Y luego ese traje va a estar junto con todos los dibujos vuestros, con todos, expuestos en el Museo de la Fiesta, que los pondremos todos en cuadros para que toda la gente vea con vuestros nombres cómo habéis diseñado el traje. Lo tienen que hacer bien chulo, yo no lo Está sabía. bonito. Ya, si tienen pedrerías y todo, pues todo esto lo podéis poner con rotuladores dorados o plateados, podéis imitar el pulgar, o en los chinos de perlitas, que también podéis colocar si queréis poner diamantes, o lo que sea. De todas formas, quedaréis con la profesora y iremos al Museo de la Fiesta, para que los veáis de verdad de cerca y los miréis cómo están hechos, con las pasamanerías, con los dorados, con los cueros, con el metal, con todo. ¿Vale? Mira chicos, para que os hagáis una idea, yo por ejemplo, cuando con un papel, por ejemplo, como el que os van a dar a vosotros, pues suelo hacer cosas así. A ver, así también van. A ver. ¿Veis esto? Esto es, Eso ¿lo es lo veis? que os vamos a dar, ¿veis? ¿Veis? Mirad, este también es otro, ¿veis? A ver. Pero tenéis la silueta ya. Eso significa, pero tenéis la silueta y sobre Sí, eso ¿veis? es lo que... Entonces, una vez yo ya lo he hecho así, ¿ves? Entonces pasamos a esta fase. Utilizo un papel más duro, ¿ves? Y esto es para que veáis que es cuando empiezo, yo lo dibujo y empiezo a darle color. ¿Veis? Esa es la fase en la que ya le das color. ¿Veis? Mirad el tipo de papel que es. ¿Veis? Total, ¿veis? ¿Veis? Mirad, si os dais cuenta, aquí tengo uno preparado para dibujar. Claro, es que este se llama papel de acuarela. ¿Ves? Claro, está más duro, pero como no podíamos, porque claro, no se podía hacer en el papel, lo vamos a hacer todo con este, que al fin y al cabo es como el primero que se hace. Este es igual que os vamos a Se dar. empieza así y luego se colorea. Sí, a esta le faltan las manos, ya pero nos acordamos sí que tienen las manos y todo. Que si queréis poner pulseras o sorpresas o algo, se lo podéis poner. Claro, todo lo que Mira, hay, lo que verás, los los ¿ves? gorros, Como es un papel como más rígido, se llama papel de acuarela. Mirad, ¿ves? Hacemos lugares para las personas. Un triángulo, otro triángulo y luego las patitas, ¿no? Fíjate, ese es como un mono, ¿no? Que yo me dibujo. Vosotros nos hace falta porque ya tenéis eso. Entonces yo a este mono, para evitar tener que estar dibujando tanto, empiezo a decir, bueno, yo quiero ponerle un chaleco. Y entonces yo digo, vale, un chaleco. ¿Y cómo llevan los monos mis chalecos? Pues aproximadamente así. Y entonces yo dibujo el chaleco. Y entonces digo, ay, no, esto no me gusta. Quiero redondo.
pues tampoco me gusta redondo. Pues voy a borrarlo. Voy a hacerlo en pico. Y entonces digo, ¡ah! En pico me gusta. Luego, por ejemplo, pienso, ¿y si le hago una faja? Y entonces yo coloco una faja. Uy, demasiado ancha la faja. Va a ser que no me va. Voy a hacerla más pequeña. Borro y hago la faja más pequeña. Y ahora digo, yo tengo que ponerle un pantalón. Pantalón bombacho. A ver, ya sabes. Aquí es mucho más fácil dibujar así con un monito, porque tú ya estás, ¿ves? Es que si quitas el mono, no, vamos a ver, eso es. No le gustan tan anchos. ¿Ves? Entonces él los borra.